Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos a la Mesa de Jesús. Aquí estamos estudiando Hebreos juntos. Si es tu primera vez escuchando este podcast o viéndolo, bienvenido. Puedes aquí unirte a este episodio, pero si gustas regresarte y ver en orden todos los episodios de Hebreos, también puedes hacer eso. Tuvimos 6 episodios donde vimos los primeros 3 versículos y de ahí hemos ido por segmentos de cómo el autor de Hebreos habla de Jesús y lo compara con personas o cosas y cómo nos muestra que Él es mayor que, más grande que, mejor que. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en un personaje misterioso en la Biblia que ha causado mucho debate, a veces mucha reflexión y pensamiento y he escuchado yo mucho sobre este personaje, aunque no vemos mucho de él en su historia, como que resulta ser alguien importante. Y ese es Melquisedec. Quizá nunca hayas escuchado ese nombre y dices, ¿quién es este? No te preocupes, ahorita vamos a ver su historia y quién es esta persona. Pero antes de eso voy a leer un par de versículos aquí en Hebreos capítulo 5 donde se menciona Melquisedec y se vuelve a mencionar Melquisedec varias veces, capítulo 7 y después en adelante en Salmos se menciona mucho Melquisedec, pero aquí voy a leer un par de versículos y después se lo paso a usted, Doc, para que nos dé quizá un resumen de quién es y su historia. Pero dice Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 10. Bueno, desde el versículo 6 dice así, hablando de Jesús. Tú, Jesús, eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo en los días de su carne habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, ahí está, según el orden de Melquisedec. Entonces, antes de que entremos en lo que significa eso de que está según el orden, ¿quién es Melquisedec, Doc? ¿Quién es este personaje y cuál es su historia? Es un personaje bíblico, como bien mencionaste. Él aparece, ¿verdad? Muy poco en la Biblia. No es como otros personajes que aparecen en muchos capítulos o se ve una historia larga sobre esa persona, sino en realidad brevemente aparece en el capítulo 14 de Génesis. Y entonces aparece en el sentido de que Abraham recibe una victoria, ¿verdad? Recibe una victoria y casi como de la nada aparece este personaje Melquisedec, que su nombre significa rey de paz o de Salem, ¿verdad? Y entonces vemos y notamos ahí, ¿verdad? Que Abraham, que sabemos o es conocido como el padre de la fe, se sienta con él y le da el diezmo o una décima parte de la victoria que él tuvo, ¿verdad? Entonces, como dije, aparece muy poco porque después de eso no aparece. Hay mención de él, por ejemplo, en el Salmo 110 nos habla y creo que es importante en el sentido de que el autor de Hebreos nos da una interpretación a través de después de la muerte y resurrección y el relato de Melquisedec, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante, aunque, como dijiste muy bien, aparece poquito, ¿verdad? No es que podemos decir, mira, 8 o 10 capítulos de la Biblia aparece él, sino solamente brevemente en el capítulo 14. Entonces, creo que nos ayuda un poquito a ver la importancia como un personaje que refleja a Jesucristo, pero algunos dicen que fue una teofonía. En otras palabras,
que es Dios o Jesucristo apareciendo en el Antiguo Testamento. Ok. Entonces ahí en el pasaje que dice en Génesis 14, Ujú, como bien dice ahí, Abraham acaba de ganar una batalla en contra de 4 reyes. Fue casi un milagro que haya ganado ujú, esa batalla y ujú, rescató a su primo Lot. Y después de la nada aparece aquí Melquisedec en el versículo 18. Y de repente nada más dice, y Melquisedec, rey de Salem, como bien nos dice Doc, que ujú, significa paz, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Rey Altísimo. Entonces vemos que es rey de paz y sacerdote de Dios. Y versículo 9, él lo bendijo a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Y ya, eso es todo lo que vemos de Melquisedec. Son exactamente. 3 versículos y se acabó. Es como un personaje en una película que está por una escena y ya, no está por mucho tiempo en la película. Pero, pero vemos que el autor de Hebreos lo menciona, Salmos después también lo menciona. Entonces, como usted dijo ahorita, Doc, muchos dicen que, yo he escuchado eso mucho, que es una Ujú, teofanía, o sea, es una palabra griega que significa Dios encarnado, o una hecho visión de carne, Dios. o Ujú, exactamente. ajá, en ser humano. Ujú, Entonces, muchos dicen que este es Jesús, que no ujú, es una imagen de Jesús como hemos ujú, comparado que que Jesús es mayor que Moisés, o otras imágenes de Jesús como David, sino que este es Jesús porque es rey de paz y sacerdote de Dios. Y Hebreos nos dice en capítulo 7 que no sabemos quién es su padre ni quién es su madre, su ujú, genealogía, que no tiene principio de días ni fin de días. Entonces muchos dicen, ¿ves? Es eterno, no tiene principio ni fin. Eso es el alfa y el omega, es Dios mismo, es Jesús. sí, Entonces, ¿usted qué opina de eso? ¿Podría ser que sí es Jesús? ujú, Um, ¿O se dice, no, nada más fue un hombre y es una sombra de lo por venir, un ejemplo de exactamente. como otros? ¿Y importa saber eso? Pues en realidad yo pienso que es un personaje aparte, ¿verdad? Ok. Es como yo entiendo la Biblia lo trata a él. Vemos aquí mismo en Hebreos, ¿verdad? Nos enseña que él es un tipo de Jesús. Sabemos en Hebreos el argumento básico de todo Hebreos es que Jesús es el Hijo de Dios hecho carne, el cual es, Ujú, y no hay ninguna carta ni ninguna fuente en el Nuevo Testamento o Antiguo Testamento mayor que nos enseña sobre el sacerdocio de Jesucristo. Hebreo es la fuente, para decirlo de una cierta manera, mayor que tenemos en cuanto al rol de Jesús como sumo sacerdote. Y entonces, cuando miramos no solamente Melquisedec, pero también entendemos capítulos 5, 6, 7, 8, hasta el 10 en realidad, como interviene no solamente lo que es el sacerdocio de Melquisedec, pero también notamos la comparación del sacerdocio de los levitas, su labor, pero Jesús también no solamente como sacerdote, pero como sacrificio. Entonces ujú, vemos que van unidos varios de estos temas en cuanto no solamente el sacerdocio de Jesús y Melquisedec, sino lo que es el sacrificio, ajá, porque Hebreos nos dice de una manera claramente que los sacrificios de carneros no perdonan el pecado, pero sin embargo Jesús fue no solamente el sacerdote, pero el sacrificio por sí. ujú. Entonces, en ese sentido, yo pienso que Melquisedec era un personaje aparte, pero habían rasgos que pueden enseñarnos y mirar hacia el futuro que se cumple Ujú. en la persona obra de Jesucristo. Y vemos eso con muchos personajes, ¿verdad? Ujú, Como bien dice. Y de hecho, aquí, en lo que acabamos de leer en Génesis, cuando llega Melquisedec, dice que sacó pan y vino y ujú, se lo da a Abraham. Entonces, una imagen de que lo que Jesús vendría a hacer en la última cena, que sacó vino y dijo, exactamente. esa es mi sangre, el pan, y Ujú, lo quebró y dijo, esa es mi carne. Entonces, muchas imágenes aquí que vemos, y me encanta ver eso porque vemos como el Espíritu Santo
inspiró a todos estos autores separados por siglos y separados por um, lugares y todo, pero aún así fue un autor inspirándolos a todos ellos. Pero yo creo que yo estoy de acuerdo con usted, Doc, que sí, Melquisedec fue un hombre, y más que nada lo que está haciendo de referencia es que fue un misterio y que no sabemos de dónde viene, porque regresando a Hebreos capítulo 7, versículo 3, dice que Melquisedec, sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Entonces, ahí muchos dicen, ves, no tiene ni principio ni fin de días, pero eso se podría interpretar también de que no conocemos su principio de días, de cómo llegó, cómo creció, ni su fin de vida. No sabemos cómo murió. O sea, en otras palabras, está diciendo el autor de Hebreos, no sabemos mucho de él, es un misterio, pero aquí dice semejante al Hijo de Dios. Entonces no dice es el Hijo de Dios. Pudo haberlo dicho, Melquisedec es el Hijo de Dios, fue Jesús, pero dice fue semejante. Es una imagen de... entonces, ahora sí, si quiere, podemos ver por qué está mencionando este personaje, el autor de Hebreos, porque ya que vimos un poquito de quién es Melquisedec, y después vemos que Jesús es mayor que, pero ¿por qué lo está comparando aquí con el oficio de sacerdote de los hijos de Leví? Porque para aquellos que quizá se acuerdan o no han leído la Biblia completamente, esto que acabamos de leer de Melquisedec con Abraham sucede en Génesis capítulo 14. Está casi al principio de la historia aquí. Esto es antes de que Abraham se convierta en Abraham, antes de que tenga un pacto con Dios en el siguiente capítulo, capítulo 15, antes de la circuncisión, antes de que tuviera un hijo, Isaac, y él tuviera un hijo, Jacob, y él tuviera 12 hijos, de los cuales uno era Leví, y de ahí saldría el oficio de sacerdote de la tribu de Leví, y ahí se establece con Moisés todo eso, el tabernáculo, de que Aarón, siendo de la tribu de Leví, iba a ser el sumo sacerdote, y sus hijos, y etcétera, y bueno, ahí continúa la historia, ¿no? Pero aquí el autor de Hebreos dice, ok, antes de que existiera Leví y el oficio de sacerdote de los hijos de Leví, antes de que existiera Jacob, Isaac, y antes de que Abraham fuera Abraham, antes de la ley, antes de todo eso, había un sacerdote que no conocemos ni de dónde viene. No era judío, obviamente, porque también existían los judíos, no era israelita, no. Y aún así, él era un sacerdote de Dios y un rey de paz. Y dice, Jesús es como ese, a contraste del oficio de Leví. Entonces, mi pregunta, Doc, es, ¿por qué hace este contraste? ¿Por qué hace el contraste con los hijos de Leví con, mira, hay un sacerdote que va más allá o antes, es más, pues viene antes que, pues no es más como decirlo, ¿no? ¿Por qué hace ese contraste de esos dos tipos de sacerdote? Y dice, Jesús no es como los de Leví, sino es como Melquisedec. Exactamente. Yo creo la idea y la referencia es otra vez para enseñar la superioridad de Jesús en todo, sobre todo, ¿verdad? Y como bien enseñamos, ¿verdad? Los primeros 3 versículos del capítulo 1 son primordial para entender, aunque es la introducción, pero sin embargo es el mero centro, yo diría, de lo que el autor de Hebreos quiere comunicar, la superioridad de Jesús y el cumplimiento de Jesús. Porque también vamos a mirar en otro episodio muy pronto, vamos a mirar el pacto, entender el pacto. ¿Por qué Dios hizo un pacto? El pacto que hizo con Abraham, también hizo pacto con Moisés, hizo pacto con David. Es como si el autor de Hebreos dice, mira, nosotros pensamos de tal manera, pero todo eso se ha cumplido y se va cumpliendo en la persona y obra de Jesús. Por eso creo que es importante entender el sacerdocio, porque el sacerdote, el pueblo de Israel, una vez al año, ¿verdad? Se juntaban en la ciudad y era un requisito para todo hombre mayor de edad, ¿verdad? Que ellos estuviesen en Jerusalén el día, ¿verdad? De la expiación, y los sacerdotes sacrificaban y el sumo sacerdote, ¿verdad?
entraba una vez al año al lugar santísimo para hacer sacrificio para el pueblo y el perdón de pecado, pero el autor de Hebreos nos dice claramente que no recibieron, el pueblo no recibió el perdón de pecado, sino tenían que hacer eso todos los años, ¿verdad? Se repetía, pero aún el mismo sacerdote, ¿verdad? El mayor sacerdote que entraba una vez al año, repetía el sacrificio y repetía el sacrificio por el perdón de sus pecados. Sin embargo, también vemos que Jesús es mayor porque Jesús murió, resucitó, pero fue limpio y era puro y no tenía pecado. Entonces, Ajá. otra vez, yo creo, por eso es que esto suena un poquito complicado, lo reconozco, pero cuando entendemos poco a poco el rol, el papel de Jesucristo, cómo es superior en cuanto no solamente la ley, pero también en cuanto al sistema de sacrificios, y él verdaderamente no solamente fue el sumo sacerdote, pero también fue el sacrificio. Y otra Mm, vez el autor nos explica, ¿verdad?, que los carneros que fueron sacrificados y todos los animales no perdonaban los pecados, sino ujú. era una manera de cubrir el pecado, para decirlo, ¿verdad? Porque ese era el sentido del día de expiación. Pero Jesús verdaderamente, y más curioso es la frase que él usa luego y dice, una vez para siempre. En otras palabras, Ujú, no hay más sumo sacerdote, no hay más sacrificios, porque ujú. todo eso fue cumplido en la obra redentora de Jesús mismo, la persona y obra de Jesús. En la cruz, ¿no? En la cruz es como él Exactamente, entra a hacer el sacrificio y exactamente, como su sumo sacerdote entró una vez por exactamente. todas. Y bueno, eso está en otras partes de Hebreos, ¿no? Pero todo esto está conectado. Eh, Eso ayuda bastante y ese contraste que, como dijimos, estaba haciendo entre el oficio de sacerdote de los hijos de Leví y está diciendo, aquí está Melquisedec, Ujú, está diciendo que Jesús es superior a. Mi pregunta también es, en Romanos, Pablo hace algo similar ujú, cuando le está hablando a los judíos específicamente, que ahora que la puerta ha sido abierta a los gentiles, por así decirlo, de que ujú, ellos pueden ser parte del pacto, muchos judíos querían que los gentiles tuvieran que cumplir las leyes, tienen que ujú, ser circuncidados, tienen que guardar las leyes. Y Pablo dice, oye, antes de que existieran las leyes, antes de que existiera la circuncisión, mira en Génesis capítulo 12, y Abraham fue justificado por su fe. Por su ujú, fe fue hecho justo delante de Dios. Entonces está y dice, es igual, está casi um, hablando de algo que sucedió antes de la ley, ujú. dándole más autoridad porque existía antes que. Entonces, no sé si el autor de Hebreos está haciendo algo similar, porque la gente pudo haber dicho, oye, ¿cómo que Jesús es el sumo sacerdote? Los sacerdotes vienen de la línea, la genealogía de los hijos Mm, de Leví, mm, y sabemos que Jesús vino de la línea de Judá, de que él vino, exactamente. él es descendiente Mm, de Judá, entonces esa es su tribu. Entonces alguien de Judá no puede ser sacerdote, mm, solamente los hijos de Leví. Entonces, mm, no puedes llamar a Jesús sacerdote porque no viene de la línea correcta. mm, Entonces, no sé si aquí el autor de Hebreos está diciendo, él no es según ese orden, según ese patrón, sino que mm, él viene de un orden que existía antes de los hijos de Leví, mm, antes de Jacob, Isaac y antes de que Abraham fuera Abraham. Mira este Melquisedec, por ejemplo, que fue un sacerdote de Dios y no bajo los hijos de Leví, sino mm. bajo, no sé, directamente de Dios, está queriendo él hablar específicamente, usted cree, a los judíos para que puedan aceptar que Jesús es el sacerdote y no impongan tanto eso a los gentiles. ¿Tiene algo que ver eso? Yo creo que son los dos en realidad. Cuando miramos a Pablo en Romanos, ¿verdad? Estamos hablando en realidad de capítulo 9, 10 y 11. En otras palabras, ¿cuál es el rol de Israel? ¿Verdad? ¿Cuál Ajá. es el papel de Israel? Y hay algunos teólogos que dicen que el corazón de Romanos en realidad es los capítulos 9, 10 y 11, ¿verdad? Cómo los gentiles son injertados, ¿verdad?
como parte del pueblo de Dios. Y entonces creo que es importante estudiar y conocer, y luego vamos a hablar sobre esto, ¿verdad? Sobre el pacto que Dios había hecho, ¿verdad? No solamente con Abraham, pero también lo hizo con Moisés, Israel, también con David, y cómo Jesús cumplió todo eso, ¿verdad? Entonces, creo que nos ayuda a entender no solamente el pasado y el presente, pero el futuro, en el sentido que el pasado, cuando miramos atrás o miramos el Antiguo Testamento, miramos ciertas cosas que se quedan, parece como en el aire. ¿Cómo es todo esto, verdad? El sumo Ujú. sacerdote, el papel, el Mesías que se está esperando, ¿qué tiene que ver todo esto? Y importante en la discusión es entender que en el primer siglo había mucha discusión sobre los rabinos, sobre Melquisedec, el papel de él. Y entonces Ok. no solamente estaba ocurriendo en el judaísmo, vemos que aquí mismo en Hebreos, que fue escrito, ¿verdad?, en el primer siglo, y pensamos y hablamos que probablemente fue escrito antes del año 70, cuando cayó la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Fue saqueada por los romanos y destruida, y el templo también. Notamos como el autor le está diciendo a esos creyentes que estaban recibiendo presiones, posiblemente también estaban siendo perseguidos, y al mismo tiempo dice, mira, miren a Jesús, es mayor que Ujú. el templo. Jesús es mayor que el sistema de sacerdote, es mayor sacrificio, es mayor o mejor pacto. Entonces, Mm. porque luego vamos a hablar, cuando hablamos del pacto, vamos a hablar la cita de Jeremías, ¿verdad? Cuando Jeremías habla, ¿verdad?, de que Dios va a hacer un nuevo pacto, escrito en los corazones de los hombres. Entonces, el Mm. argumento del autor desde el mismo comienzo de la carta hasta el final es que Jesús es mayor o más grande que todos los sistemas litúrgicos del día. Y es el Así es. cumplimiento. Sí. El, eso, bueno, todos esos episodios van a estar conectados, obviamente, porque el autor de Hebreos está conectado en todas estas piezas de un Mm, rompecabezas del misterio que es el ¿sí? Evangelio. Pero el versículo 22 del capítulo 7, después de que vuelve a citar Salmo 110, lo cita muchas veces, pero dice, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que está haciendo referencia a eso. Versículo 22 dice, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto, o un mediador de un Ujú, mejor pacto. Entonces esto yo creo que también va atado um, a eso de un pacto sí, que es bueno para todos. Si estás escuchando y dices, bueno, ¿esto qué significa para mí? Porque son buenas noticias esto de que Jesús es como Melquisedec, eso que tiene que ver. Eso son buenas noticias porque eso significa que no solamente es un pacto para los judíos, que porque tenían que ser en un orden, un patrón de un sacerdocio de Leví, que tenían que entrar una vez al año, etcétera, con sacrificio, sino que ya fue hecho completo sí, ese sacrificio una vez por todos, ese sumo sacerdote para todos, y el pacto ahora es para cualquiera que pone su fe en Jesús. Y en la cruz él dijo, consumado es, hecho está, también, ya sí. se terminó. Ujú. Bien. Pues algo más que quiera añadir antes de que terminemos con esto, Doug. Yo sé que hay mucho más que podríamos decir, pero algo más que quisiera para Lo terminar único que esto. me gustaría añadir, ¿verdad? Más que cualquier cosa, entender lo central de la vida de Jesucristo y su misión, ¿verdad? Y que podemos confiar en lo que hizo en el pasado, en el presente, pero también otra vez quiero recordar a nuestros oyentes y a nosotros mismos de que ese mismo Jesucristo, como nos dice en Hechos al comienzo de Hecho, ¿verdad?, que dijo que también va a regresar. Ujú. Entonces confiamos, y es una promesa que no se ha cumplido todavía, pero igual que las otras promesas se han cumplido, esa también se va a cumplir algún día. Entonces, entendemos que hay el pasado, el presente, pero el futuro para el creyente, la persona que cree en Jesucristo. Así es. Y bueno, como siempre decimos esto, pero hay mucho más aquí.
que no pudimos profundizar, pero por favor vayan y lean Hebreos. Espero que esto les dé hambre para querer leerlo por su cuenta y ojalá esto les haya podido dar una idea de quién es Melquisedec y la importancia de por qué lo menciona aquí el autor de Hebreos. Y gracias por acompañarnos. Gracias por compartir este contenido con otras personas, cuando dejan comentarios o dejan reseñas o le dan like y se suscriben. Eso nos ayuda bastante al algoritmo para que esto pueda alcanzar a más personas y que podamos seguir ayudando a que otros conozcan a Jesús a través de la Biblia. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Doc, por ayudarnos a entender Igualmente, esto y Elliot. nos veremos el próximo episodio. Bendiciones.